Aquí estamos, hermanos, esta tarde para aprender un poco de cómo es un cristiano y luego también la visión de un cristiano. Ahora, pensando un momento, hermanos, nosotros somos cristianos. Mi palabra probablemente favorita, la palabra favorita que yo tengo sería la palabra creyentes. Somos creyentes. Pero cuando dice la palabra creyentes, pues puede significar mucho, porque hay creyentes en mucho. Pues somos creyentes en Jesús, pero también eso significa mucho. Pues vamos a empezar una serie de visión bíblica, una visión bíblica que comienza ahora y vamos a estar viendo en estos días en adelante. Hace unos pocos años, un hermano de otra iglesia, otra doctrina, vino a nuestra iglesia, ya era salvo, quería ser miembro de nuestra iglesia. Él fue bautizado porque venía de otra doctrina, otra iglesia, y así empezó a crecer. Y hace pocos meses él decidió hacer un cambio a otra iglesia. Y luego él habló conmigo acerca de eso, y era una iglesia de otra doctrina. Y yo le dije, hermano, es otra doctrina, no es la misma. Y él me dijo esas palabras que quiero usar para hablar ahora y para enseñar. Pero él me dijo, pastor, para mí la doctrina es secundaria. La doctrina es secundaria. Ahora, hermanos, la doctrina es lo que nos dice lo que creemos. La doctrina no es secundaria, más bien la doctrina es todo. Porque si creemos en vano, vamos a ser perdidos. Es más que simplemente creer, simplemente saber que Jesús, nacido de una virgen, saber que es el Salvador del mundo, sino también la doctrina. Por eso cuando vemos en eso, hermanos, quiero dar un punto de inicio en esta tarde, como estamos viendo la piedra del ángulo de la vida. Por eso el título del mensaje en esta tarde, creo que ni lo tiene tampoco, voy a tener que sacar para eso no, ni tampoco tiene, ni es Samuel. Estamos en Efesios 2, muy bien, andamos equivocados en todo, pero estamos en una visión bíblica, esa parte está bien, muy bien, pero nuestro texto es Efesios 2, 19 al 22, lo pueden apuntar allí y luego vamos a leer la palabra de Dios. Busque su Biblia, hermanos, ahora libro de Efesios capítulo 2, versículo número 19. Y vamos a aprender acerca de la piedra del ángulo de la vida, la piedra del ángulo de la vida. Y por eso estamos hablando de una visión bíblica. Para tener una visión bíblica necesitamos un punto de inicio o un punto de referencia para poder sacar bien nuestra vida bíblicamente. Ahora, pónganse de pie, hermanos, les invito a que se pongan de pie. Vamos a leer nomás estos 3 versículos, comenzando con versículo 19 en adelante. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Una vez más, así que ya no sois extraños ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ese versículo es tan hermoso para nosotros que tenemos nuestra fe en Cristo. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a estar pensando acerca de una visión bíblica. Padre Santo, gracias te damos por esta noche, por nuestra iglesia. Gracias por nuestra doctrina sana, pura, una base para nuestra vida cristiana. Yo te pido que tú nos ayudes ahora, comenzando esta serie,
Señor, aquí estamos para elevar tu nombre, adorarte, Señor, y aprender más de ti. Bendice el tiempo, ahora te pido, en tu nombre precioso, lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahora, Habacuc 2, no necesitan buscar allí, pero lo voy a leer. Habacuc 2, versículo 2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Habacuc 2, 2 y 3, pueden apuntarlo en eso. Escribe y declara la visión. Para que podamos leer y podamos entender, se requiere tiempo para cumplir la visión. Y la verdad, hermanos, en nuestra vida estamos en un camino cristiano. La vida cristiana así es. Una vida tiene un inicio y luego sigue hasta que estemos en la presencia del Señor. Todos los que estamos en Cristo empezamos iguales y terminamos iguales. Comenzamos con la fe en Cristo, terminamos todos en la presencia de Cristo. Es algo de esperanza para todos nosotros, y por eso la vida que tenemos es una vida de progreso. Nosotros somos como peregrinos y extranjeros en una tierra ajena. Nosotros no somos de los Estados Unidos o de México, de El Salvador, Ecuador, etcétera. Nosotros somos del cielo. Nuestra ciudadanía ya está decidida. El mundo quiere distorsionar la verdad de donde viene nuestra visión. La visión muchas veces en el cristianismo no es una visión clara, sino más bien una visión borrosa. Podemos ver, pero para poder ver más claro, necesitamos definir lo que nosotros creemos. Por eso la definición del cristianismo no está clara hoy en día. Hay muchos tipos. Hay mucha mutación de una forma a otra. No se sabe lo que es la conducta correcta. Y hay una necesidad de un buen fundamento, como sabiendo una piedra del ángulo, un punto de referencia en nuestra vida. Ahora, ahí en Los Mochis, Sinaloa, cuando nosotros construimos el templo, nosotros compramos un solar, hasta 3 solares, más bien a la orilla de la ciudad. Y luego todavía el pavimento no estuvo en esa parte, y así compramos el terreno sabiendo que una carretera como una arteria estuvo planeado para pasar directamente al lado de la iglesia. Y por eso compramos y ya empezamos a listar. Pues allí, para empezar el templo, ¿cómo empezamos a sacar los niveles? Pues nosotros supimos nada, porque no hubo pavimento, ni eran banqueta, ni nada para dar referencia. Y por eso yo nomás decidí, pues aquí va a ser nuestra referencia. Y el primer castillo, que más bien la primera, ese zapata, la primera que pusimos, y una dala de esplante, pues yo decidí y lo puse una marca: aquí va a ser nuestro inicio. Ahora, ese castillo, ese zapata que pusimos, y luego la dala para empezar, pues eso fue el punto. Y de ese punto nosotros tomamos medidas para todo lo que era de la construcción. Y cuando uno construye, sabe que tiene que tener ese punto fijo que no cambia. No brincamos de uno a otro. No puede ser, pues ese es igual que este, por eso vamos a cambiar a ese. No, seguimos del principio. Y curiosamente, cuando la ciudad pasó con la carretera, un día yo estuve marcando con pintura esa misma dala que todavía no había terminado, y ellos usaron esa misma dala para su punto de referencia en la calle que siguió. Pero hermanos, hay que tener algo que está fijo. Si no tenemos nada fijo, vamos a andar por todos lados
y en toda la vida no sabiendo que si andamos bien o no andamos bien. Por eso cuando hablamos, hermanos, y hay mucho que yo quería traer, pero voy a cortar poquito, pero cuando hablamos de nuestra vida, la conducta es un subproducto de la visión fundamental que nosotros tenemos. Cuando hablamos de nuestra conducta, si tenemos un buen fundamento, la conducta tiene un buen, es un subproducto de lo que creemos. Por ejemplo, creemos nosotros en el pecado personal que nosotros estamos en Cristo. Aceptamos, yo soy un pecador. El mundo culpa a otro, pero nosotros aceptamos. Nosotros necesitamos perdón. Con el mundo es hacer lo que pueda, hacer lo mejor que pueda. Nosotros necesitamos arrepentimiento. El mundo, tolerancia. Y por eso el punto de vista es muy distinta y muy diferente que uno tiene. Por eso cuando hablamos de nuestra vida, queremos empezar bien con la vida que nosotros tenemos. Por eso si Jesucristo es nuestra piedra del ángulo, pues y si no es la piedra del ángulo, entonces su vida no va a mantenerse sólida. No va a tener una visión recta, no va a tener una conducta que progresa. Puede ser por un momento así y otro momento asá. Una manera en esta manera, pero en otra manera diferente. Lo que necesitamos de esta vida es un punto, porque queremos edificar la vida que nosotros tenemos. Por eso estoy tratando de ayudarnos a empezar a establecer una manera para tener visión en nuestras vidas. Por eso yo tengo varias cositas que quiero enseñarles esta tarde. Número uno, vemos que la revelación de la piedra del ángulo. La revelación de la piedra del ángulo. Si estamos hablando de nuestra vida y la piedra del ángulo, necesitamos entender quién es o cómo es. Igual como ahí en los mochis, yo decidí, esa es nuestra piedra del ángulo, y de ahí empezamos a construir todo lo que hay ahora, hoy en día, salió de ese punto, y luego las calles siguieron también de ese punto. Pero si no sabemos cuál es, vamos a andar en caos en nuestras vidas, no sabiendo cómo andar. Versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Por eso en esa revelación vemos, inciso abajo, va a ser la autenticidad del fundamento. La autenticidad del fundamento. Hermano, cuando hablamos de nuestra vida, nuestra doctrina, hay algo auténtico en lo que nosotros tenemos en nuestra doctrina. Es algo importante para entender. Debemos entender que la Biblia está enseñándonos en eso, porque nos vemos en este texto, está hablando de los apóstoles. La posición de la iglesia viene de la doctrina establecida. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Fue algo de doctrina que era importante en la vida que ellos tuvieron. Si vamos a tener una visión bíblica para nuestra iglesia, nuestro ministerio, una visión bíblica en nuestras familias, una visión bíblica en su persona, vamos a necesitar entender que es Jesucristo en nosotros que va a hacer la diferencia. Porque si no vamos a ver a dónde va y a dónde vamos a terminar. Y si queremos tener una vida, es importante entender la necesidad de tener confianza en lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Pues a los católicos piensan porque pues Pedro, el portero del cielo, ¿verdad? El que está abriendo la puerta, que está entrando y dejándoles entrar o no. Pedro, quien es el primer papa según la iglesia católica, y están estableciendo sobre un hombre que fue apóstol,
pero él no fue la piedra angular. Él no fue en esa posición. Era porque ellos siguiendo a Cristo, la pura doctrina en él. Hermanos, es necesario ser convencidos de nuestra doctrina. Segundo de Juan 1:11 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Por eso, hermanos, está hablando de guardar y cuidar la doctrina que nosotros tenemos. Doctrina es importante porque eso es lo que nos habla y nos enseña de Jesucristo. Siguiendo a los apóstoles porque ellos siguieron a Cristo. Cristo fue la piedra del ángulo. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hablando de esta piedra del ángulo, no Pedro, sino a él mismo sobre esta roca. Por eso vemos la autenticidad. También vemos en segundo lugar, en inciso B, la autoridad. La autoridad de esa piedra del ángulo. La autoridad de la piedra del ángulo. Ahí en versículo 20 otra vez. Dice de la piedra del ángulo y luego Jesucristo mismo. Cuando hablamos de la autoridad, viene de Jesús. La autoridad de nuestra doctrina viene de Jesús. No, pues pastor, es lo que usted cree. No, es lo que creemos de la palabra de Dios. Cuando hablamos de nuestra doctrina, podemos defender nuestra doctrina. Cuando vemos doctrina falsa, podemos enseñar cómo está falsa. Porque la Biblia no está borrosa en su forma, sino que la Biblia está clara en cómo nos está enseñando. Por eso Jesucristo, Salmo 118:21 dice: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Los hombres rechazando a Cristo, los hombres crucificando a Cristo, los hombres tratando de destruir la iglesia en el primer siglo, que siguió creciendo porque fue fundado sobre esa piedra Jesucristo. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Vemos que es una piedra que viene de Cristo, autoridad. Pues cuando nosotros predicamos con autoridad. Cuando enseñamos con autoridad. ¿Por qué? Porque no es nuestra enseñanza, no es nuestra predicación, sino es la palabra de Dios de doctrina pura para nuestras vidas. Y gracias que podemos tener confianza. Siempre yo veo como yo fui criado como niño, yo fui salvo y criado, mis padres fueron salvos y nosotros empezamos en una iglesia con doctrina pura. Y yo siempre doy gracias a Dios que Él me puso en una iglesia de doctrina pura del inicio. No tuve que aprender después que hubo una falla o algunas fallas en mi doctrina. Y no tener que cambiarme a una iglesia que tiene doctrina que está la doctrina pura. Pero hermanos, hay que entender que no es versiones. No es que hay otras que son iguales, sino que entendemos que esta doctrina es validado por Cristo. Mateo 21:42 dice: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Pero vemos ahora la revelación de la piedra del ángulo. Ahora, para nosotros esta lección es una lección y mensaje básico. Si lo creemos, pero
necesitamos saber por qué lo creemos. Es una base, es un inicio, no es todo. Cuando pusimos la piedra, el fundamento ahí en Los Mochis, esa dala, no pusimos la diciendo, bueno, ahí está terminado, sino sobre esa dala tuvimos que construir. Pues cuando Cristo está en nuestra vida es para iniciar algo que comienza con el fundamento, quien es Jesucristo. Segundo es la resistencia de la piedra del ángulo. La resistencia. Cuando vemos en versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La residencia. Las piedras del ángulo eran piedras costosas en ese tiempo. Eran piedras cortadas, medidas y luego puestas. No tuvieron cemento como nosotros y para hacerlo fácil, sino que ellos tuvieron que ponerlo en una manera con mucho cuidado, que costó mucho para hacerlo. En 1 Reyes 5:17 dice, y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Pero vemos ahora que esa piedra fue algo especial para ese momento. ¿Para qué? Inciso A, para cumplir una necesidad. Para cumplir una necesidad. La piedra del ángulo representa el lugar de inicio. A veces se llama piedra fundamental. Literalmente es la pieza que mantiene la integridad de la estructura. La verdad fundamental es la piedra de nuestra esperanza. Es la única esperanza para el incrédulo. Uno que no conoce a Cristo, es la única entrada. No hay otra piedra, no hay otro lugar, no hay otro Salvador. Es el único que hay. Y por eso entendemos que es la única manera para entrar, para empezar una visión bíblica en nuestras vidas. 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Cuando hablamos de nuestro cuerpo, dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso Él está dentro de un templo en este momento. Él está en este templo como está en su templo. Si conoce a Cristo como su Salvador, es templo de Dios. Porque cuando hablamos de ese templo del Espíritu Santo, entendemos que Él quiere entrar para construir. Él no entra cuando una persona apenas se salvo y acepta a Cristo. Él entra, es un creyente nuevo, no sabe nada, se porta todavía a lo mejor como alguien del mundo, habla tal vez poco mal, sus hábitos todavía no están corregidos, sus gustos, sus deseos todavía no han cambiado, pero en ese momento de toda manera está dentro el Espíritu Santo. Él está comenzando una obra que Él quiere ver en nuestras vidas en un crecimiento. Pues cuando yo hablo de una visión bíblica, algo que quiero que Dios produce en esta vida. Por eso es para cumplir. Segundo, ahora cuando hablamos de esa piedra ángulo, es para lograr la unidad. Para lograr la unidad. Dice ahí, bien coordinados en versículo 21. Bien coordinados. Eso significa que estamos juntos y trabajando juntos, bien coordinados, no fuera de la coordinación, no fuera del equilibrio que necesitamos en la iglesia. Pues la iglesia necesita ser bien coordinado, no con algo no funcionando, una parte que no sirve, sino todo bien coordinado. Estamos hablando de la unidad en este cuerpo, unidad de nuestra vida. Como las piezas de la construcción, vemos que quiere empezar con algo en que puede terminar. Hay un hombre que una vez dijo, pues
a un contratista, yo quiero que me construya una casa. Ah, bien, dijo el contratista, yo la puedo construir. Y él dijo, no más una cosa, yo quiero que comience con el techo. Y luego terminando el techo, puede trabajar abajo con lo que es la casa. Y él dijo, bueno, pensando por un momento, bueno, pues eso va a ser poco difícil, ¿verdad? Empezando del aire, pues él decidió, bueno, pues si puede subirme el material allá, yo voy a empezar con el techo. La verdad es que no podemos empezar en donde vamos a terminar. Muchos quieren tener todo en orden afuera sin tener nada en orden adentro. Hablamos bien como es el cristiano, pero nuestra vida adentro no es un buen cristiano. Cuando hablamos de una visión bíblica, construyendo una casa comienza desde el fundamental de nuestra vida. Cuando no hay un fundamental establecido, es cuando más adelante en la vida va a caer en pecado, va a hacer cambios grandes en su vida, va a estar haciendo cosas que no tienen sentido, porque no está sobre una piedra sólida. Por lo que necesitamos es algo para darnos un buen inicio en nuestra vida. Por eso, hermanos, nosotros leemos la Biblia aquí, memorizamos la Biblia. Lo que yo quiero hacer muy pronto, animarlas a hacer un desafío de memorización también, porque necesitamos ser reales. Necesitamos decir que somos cristianos, pero también en la casa ser cristianos. Necesitamos llevar a nuestros hijos tras los pasos de Dios. Poner un buen ejemplo con la conducta, con los hábitos, con la inversión del tiempo. Porque sea tarde o temprano, lo falso no va a seguir. Necesitamos ese principal en nuestras vidas. En Efesios 4, estamos aquí en capítulo 2, vamos ahora al capítulo 4, versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, y que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como un albañil organiza los materiales de la construcción, que está poniendo todo en orden como va a hacer en su vida, en esa construcción, igual en nuestra vida. Pues tenemos un fundamento bien establecido, pero también todo ahora en una orden para el crecimiento de nuestra vida. Por eso, bien coordinados y ahora también un templo santo. En 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vivos para Cristo. Estamos siguiendo una vida cambiada, una vida transformada. Pues hemos visto, hermanos, la resistencia de la piedra en cumplir en una necesidad para lograr la unidad. Y el número 3, inciso C, para producir la dirección. Para producir la dirección. Esa piedra del ángulo da referencia a todo lo demás. Nos da dirección en nuestra vida. Hay muchos que quieren empezar, pero no desde la piedra. Por ejemplo, hablo con alguien acerca de Cristo y me dice, pastor, déjeme crecer un poco, déjeme aprender un poco, pues déjeme pensar, déjeme orar. La cosa es que hay que empezar con la piedra. Pues si no pon la fe en Cristo, ni hay inicio, ni hay en dónde pensar, ni hay en dónde empezar. Por eso todo comienza con esa piedra del ángulo. Por eso es para darnos la dirección. Gracias a Dios que aquí estamos en esta tarde.
Gracias a Dios que el domingo vamos a tener un buen número aquí adentro también. Gracias a Dios que muchos están buscando dirección, pero a muchos les falta la dirección porque no están sobre y fundamentados sobre esta piedra del ángulo. La piedra ángulo es todo. Todo tiene que empezar al plomo y a nivel. Tiene que estar todo bien. Yo he trabajado un poco con la cerámica y yo he aprendido un poco en cómo ponerlo, la cerámica, ponerla y cómo no ponerla. Primera vez que tuve mi primer trato con cerámica fue en Guerrero, Chihuahua, y encontré un albañil que dijo: yo puedo poner cerámica. Pues la puede poner, pero ponerla bien era otra cosa. No expliqué exactamente, nomás dice poner. Bueno, lo pongo. Pero de ahí él empezó a poner y todo empezó bien. Y luego, en vez de seguir las líneas, él decidió: voy a cambiar la línea de allá para acá. Y luego empezó para ese lado. Y luego, quién sabe por qué, pero decidió: voy a empezar ahora de este lado para acá. Y luego empezar a ver cómo une en medio. Y hermano, no unió en medio, ¿verdad? Ahí en medio anduvo cortando piezas y hizo un caos de lo que era el trabajo. ¿Por qué? Porque no tuvo su línea de referencia. Él estuvo mandando en su ojo pensando que todo está bien, y gracias a Dios que pude poner una línea de bancas encima de esa línea porque era tan horrible para ver. Pero hermanos, cuando vemos eso, todo tiene que empezar bien. Si no empieza en eso, entonces no vamos a terminar. Si no encontramos la dirección correcta, adelante vamos a encontrar el problema en nuestro trabajo, en nuestra construcción. Por eso esa piedra es todo lo que hay. Número 3, hermanos. Número 1 era la revelación de la piedra del ángulo. Segundo era la resistencia de la piedra del ángulo. Número 3, el rechazo de la piedra del ángulo. El rechazo de la piedra del ángulo. Tristemente, hay muchos que rechazan esa misma piedra. Ahora, cuando vemos primero, entendemos, y lo tengo aquí como inciso A, rechazada en el pasado. Esa piedra en el pasado fue rechazada. Vemos que no querían aceptarla. Quisieron usar la ley en vez de Jesucristo. Quisieron confiar en otra cosa en vez de Él. Fue la piedra principal, la piedra del ángulo, pero reprobada, rechazada. En Hechos capítulo 4, versículo 10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo es esa piedra del ángulo? Pedro predicando bien duro. Ustedes que mataron a Jesús, lo crucificaron, lo rechazaron, y él es la piedra del ángulo. Él es, en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay dirección, en ningún otro hay las bendiciones que necesitamos en la vida, en ningún otro hay que nos va a llegar al cielo, en ningún otro hay que va a volver por nosotros algún día pronto. Nuestro piedra del ángulo, Jesucristo. Amén. ¿Están conmigo? ¿O que están dormidos? Alguien quiso decir amén también, ¿verdad? Pero hermanos, ahora vemos rechazada. Cuando vemos el mundo odia el cristianismo, odia a Jesucristo. La razón es que el cristianismo es exclusivo. No hay otro camino a la salvación excepto a través de Jesucristo. El mundo, hermanos, rechaza lo que nosotros enseñamos, rechaza lo que dice la palabra de Dios, rechaza
los principios bíblicos. Busca otra manera para estar bien en sus opiniones. Fue rechazada la piedra, pero también, inciso B, rechazada en el momento presente. Rechazada en el momento presente. Pues el mundo hoy en día tiene muchos dioses, muchas maneras, hasta que iglesias de todo. Hay iglesias para los ateos, iglesias para satanistas, hay iglesias de cualquier tipo de cristianismo. Pero vemos que hoy en día no están siguiendo. En Deuteronomio 32:31 dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aun nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vida de Sodoma y la vida de ellos y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzosos, racimos muy amargos tienen. Hermanos, hay muchos que buscan, pero su roca no es como la nuestra, su manera no como la nuestra, su fin no como la nuestra. Hermanos, cuando estamos llegando a la conclusión esta tarde, quiero que estén pensando en esta familia, en su familia. Queremos una visión bíblica, queremos dirección bíblica, queremos seguridad en nuestras familias. No queremos empezar bien y terminar mal. No queremos desviar de la verdad. Queremos seguir hasta más y más fuerte, más y más sabiduría en nuestras vidas, decisiones mejores hechas en nuestras vidas. Por eso queremos ahora estar bien plantado sobre la piedra del ángulo, el Señor Jesús. Por eso, hermanos, como empezamos esta serie, quiero que estén pensando ahora acerca de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, lo que Él está haciendo en su vida, lo que está faltando en ese momento en su vida, lo que debe tener incluido en su vida, para poder progresar adelante y una vida sana, victoriosa. Cuando llegamos un día al final de la vida, queremos llegar bien. Queremos llegar bien. Qué triste vivir la vida cristiana por tantos años para desviarnos y luego para caer de lo que era de Cristo en nuestras vidas. Dios nos ama y Dios quiere que sigamos adelante. Dios quiere que sepamos que doctrina es todo. Lo que creo es importante. Lo que hacemos es importante. Creemos en la palabra de Dios.